El tema de hoy es el trabajo. Todo lo referente al trabajo. ¿Ya? Todo lo referente al trabajo, como para que usted pueda no solamente ganar en una discusión con la familia, sino poder responder preguntas que vienen en San Marcos, en la Universidad Cayetano Heredia, inclusive cualquier universidad. ¿Ya? Vamos a desarrollar para cualquiera. Si viene Harvard, Stanford, también lo vas a hacer. ¿No? Así que vamos sin más a hacer. Se ve mucho de trabajar, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿y qué es trabajar? ¿A qué le llamo trabajo? Tú estás trabajando, el profesor estará trabajando, nuestro auxiliar está trabajando. Vamos a preguntar eso. Vamos a definir qué es el trabajo, características del trabajo y algo muy importante, el salario. Vamos a estudiar al detalle, de manera minuciosa, sobre el salario. ¿Ya, muchachos? Entonces empezamos sin más con nuestra clase. Buena, y ustedes me conocen. Dije, no voy a hablar de política, pero es imposible no meter un poquito de política, ¿no? Hablando de trabajo, la pregunta es, ¿en qué trabaja Keiko? ¿Alguien sabe? Esa profe, ¿no? Pues pregunte algo un poco más fácil, le dice mi alumno, ¿no? Algo que venga en los exámenes de admisión. Eso está muy complicado, ¿no? No se olvide que ella, este pasado no ha sido congresista, fue congresista hace 5 años atrás y fue de las peores, ¿ah? Si tú buscas en las estadísticas de Congreso, en ese periodo, ¿quién fue el congresista que tuvo más faltas, más tardanzas? Y te va a salir Keiko, Sofía Fujimori. No, ¿pero en qué trabaja? O sea, 500 faltas de amargo, ¿sí? Pues 500 faltas. El mismo Castillo, ahora, yo no tengo ayer, ahora, ¿en qué trabaja? Eso es el tema, pues. Entonces, pero primero, antes de analizar si Keiko Fujimori trabaja en estos momentos o ha estado trabajando estos últimos tiempos, o Castillo está realizando actividades, vamos a definir primero qué es el trabajo. ¿Ya? Así es. Dice, por ejemplo, Mauricio, Castillo no trabaja hace años, profe. Así es. Ninguno de ese parcito hace años que no trabaja. Y miren, y todavía quieren darnos el ejemplo de trabajo. Ahorita nuestro país, ¿qué necesita para salir adelante de esta crisis? No necesita pelearse entre comunista, capitalista, eso es una pérdida de tiempo. Nuestro país lo que necesita es líderes trabajadores, gente chamba, gente que sepa negociar y empuje al país y luego dé la posta a otros, porque esto es una democracia, no es para quedarse 10, 15, 20 años en el poder. Y justo nuestros finalistas son gente que el uno está con licencia del sindicato desde hace años, la otra es un misterio a qué se dedica. Qué triste, ¿no? Pero bueno, no perdamos tiempo. Vamos, después se me apodera de mí el homus politicus y ya me conozco yo cómo somos. Empezamos entonces, muchachos, con definir qué es trabajar. Fácil. Es una actividad humana. El trabajo es una actividad humana por la cual se genera, se produce bienes o servicios. Entonces, cuando una persona, un ser humano, está realizando actividades que tienen como fin producir un servicio o producir un bien, eso es trabajar. Entonces, el trabajador participa en la producción de bienes o servicios. Así que lo voy a subrayar, ¿no? Para que quede bien claro. ¿Qué es el trabajo? Es una actividad humana que se produce bienes o servicios. Ahora, esto implica un esfuerzo, obviamente, que puede ser físico o mental. Por ejemplo, en el caso de un albañil, el esfuerzo es físico, mientras que de repente un abogado que se la pasa toda una noche antes del proceso viendo la jurisprudencia, analizando otros casos, es una actividad mental. Entonces, ahí está la clave de todo el concepto. Entonces, cuando tú dices, si alguien está trabajando, a ver, un momentito, ya me voy a hacer. Entonces, eso es trabajar. Ahora, vamos a someter al filtro a un grupo de personas y ustedes me van a decir quién trabaja y quién no trabaja. Pero primero escuchen esto. ¿Ya? Escuchen esto. La primera pregunta, profesor, ¿usted trabaja? No creo. Lo veo contento, feliz, relajado ahí. No creo que trabaje, profe. Porque yo he visto a todos los que trabajan están molestos, tristes. No es así.
Vamos a ver primero si trabajo o no. Primero, ¿estoy realizando una actividad? Sí. ¿Estoy contribuyendo a producir un servicio? Sí. Nuestra academia DUNY te brinda un servicio educativo. ¿Y quiénes son los que contribuyen? Su profesor de usted, la auxiliar. Gracias a ellos es que se está brindando el día de hoy este servicio. Entonces, ¿recuerdas el maestro hace un momento? ¿Cómo se emocionó? Yo no quería interrumpirlo nada porque me hacía recordar a mí también cuando la clase bonita, te distraes, te emocionas que te olvida del tiempo, ¿no? Igual como cuando éramos jovencitos con las enamoradas, ¿no? Yo también me acuerdo, ¿no? Estaba con una chica que se llamaba Mérida y no sé cómo vi el reloj y eran la 1 de la madrugada. Y dije, wow, ¿qué hora es? Y ella también me dijo, oye, mi papá me va a matar. ¿Cuál papá? Le digo, si tú no tienes papá, pero bueno, mi tío, lo que sea. Pero el asunto cuál es, que uno se emociona, pero es parte de cuando te agrada tu trabajo. Profe, ¿en qué caso? Deme un ejemplo de alguien que no trabaja. Cuidado, ¿ah? No todo trabajo hay salario. ¿Cómo es eso? Te voy a explicar. Te lo voy a explicar cómo es esto. La retribución del trabajo, o sea, cuando uno trabaja en el mundo actual, estamos hablando del momento actual, del sistema que vivimos, es una economía capitalista. La mayor parte de personas que trabajan están vendiendo su trabajo a cambio de un pago, pero no es el 100%. ¿Por qué? Porque hay personas que hacen trabajo voluntario, no sé si ustedes han escuchado, trabajo voluntario, ad honorem, o sea, brindan un servicio, pero no reciben un pago, porque de forma voluntaria no quieren un pago. Otros los hacen trabajar, pero se aprovechan de ellos, no les pagan, ¿no es cierto? Eso pasa mucho en la familia, sobre todo, ¿no? A ver, hijita, lávate los platos, a ver, mamita, haz esto. Y es trabajo doméstico, no le pagan, pero es trabajo. Pero en general, sí hay una retribución que se llama salario. No te olvides que retribución es pago. Eso no pasaba cuando la humanidad estaba en la etapa del esclavismo. Ahí no. Los que trabajaban eran los esclavos. La parte más baja de la sociedad nada más trabajaba. Pero ya eso cambió, estamos en otro sistema en el cual puede ser que algunos trabajan casi como si fueran esclavos, pero lo que están haciendo es vendiendo su capacidad por unas horas, 8 horas, 5 horas, a cambio de un salario. ¿Ya? Los animales no trabajan. ¿Por qué? Es una actividad humana. Te voy a explicar por qué. Eh, Solo el hombre sabe lo que está haciendo. Solo el ser humano sabe si le están pagando adecuadamente o no. Él sabe qué es lo que va a producir. O al menos está consciente de lo que está haciendo, de la participación. Los animalitos no. No confundan, ¿eh? Los animales, hay algunos animalitos que son inteligentes, pero eso no significa que tienen conciencia. Entonces, la conciencia es algo netamente humano. Por eso que dice que el trabajo es una cualidad netamente humana, nada más. ¿Ya? Entonces, sí puede, David, a veces pasa, los papás se molestan y ya no dejan salir, te castigan, ¿no? Yo he encontrado con mi hijo una forma de castigarlo excelente. Le resto horas, tiempo de videojuegos. No lo soporta. Cuando yo le digo, mira, hoy día no vas a entrar a videojuegos. No, es el fin del mundo. Eso funciona más. Bueno, ahora sí, vamos al ejemplo de alguna actividad que no trabajas o sí trabajas. Vamos, síganme, los llevo en este momento imaginariamente a un gimnasio. Está abierto un gimnasio a unas cuadras de mi casa. Vamos a mirar ahí. El segundo piso, están las máquinas trotadoras, más allá. Hay un muchacho con su polo verde, que es el trainer, y hay otros ahí a su lado. Y el trainer comienza a decirles, mira, así se levanta, no con los huesos, no con la rótula, no con con la articulación, sino con el músculo, se hace la flexión. Y al costado comienzan frente a él a hacer flexiones otros señores, los clientes. Y al cabo de un rato veo que todos están ahí, trotando, levantando pesas, tanto el trainer como los clientes. Pero dime, ¿quién ahí? Todos están realizando actividad, pero ¿quién está trabajando? ¿Quién está trabajando ahí? El trainer. Él está trabajando. El profesor, le llaman instructor también, una manera elegante le dicen trainer. Él, él está trabajando. Profe, pero el otro también está levantando pesas. Sí, pero él está produciendo un servicio. Esa es la diferencia. Es como un baile. Imagínate, yo me pongo a bailar, ¿no? Un reggaetoncito clásico, ¿no? Lo que pasó, pasó entre tú y yo. Eso me encanta. Y sigo bailando. Pero eso es una actividad humana, pero no es trabajo.
no es trabajo. Salvo que yo sea, por ejemplo, bailarín profesional y estoy contratado por una orquesta, o sea, instructor de baile, ahí sí la cosa cambia. Entonces, ya saben, el trabajo está orientado a qué? A brindar o un producto, a producir un producto o un servicio. Un chofer trabaja porque te está brindando un servicio. Vamos, características del trabajo. Esto, por favor, recuerden la clase pasada, porque esto es la clave de la clase pasada, ¿ya? Pero una consultita, hasta este momento está todo claro, quién trabaja, quién no trabaja. No crean que toda actividad es trabajar y no siempre se paga un salario. Ya, muy bien. A ver, voy a leer un poquito antes de sus comentarios de ustedes, no vaya a ser que me estoy olvidando de alguna pregunta por aquí. Todo bien, dice. Perú necesita un hit. A veces no, necesitamos un papá que nos ordene. Somos muy, pero no solo Perú, chicos. Ahora que tengo amistades en otros países, Latinoamérica es igual. México el mismo problema. Brasil, ni se diga. ¿Han visto los brasileños? Peor que nosotros. No querían creer que el virus existe. Es un invento del sistema. Hay que seguir trabajando. Hasta el presidente creía igual. Y ahora están en una situación tremenda por los contagios. Entonces, no solo es Perú, es Latinoamérica el que comparte estas cosas. ¿Ya? Ahora, siempre hay un salario en el trabajo, ya te has dado cuenta que no, que hay mucha gente que trabaja ad honorem. ¿Ya? O sea, que no creas que siempre va a haber salario. Listo. A ver, ¿alguna preguntita más? Todo claro, profe. Listo, vamos. Ahora sí. Características, estoy acá. Características del trabajo. Por eso, profesor, ¿cómo se explica que no existe el salario mínimo en algunos países? Muy bien. Todos los países legalmente no tienen las mismas leyes. Sus ciudadanos son los que determinan a través de sus gobiernos las leyes. Por ejemplo, pena de muerte, hay países donde no hay pena de muerte y otros sí. Hay países donde, por ejemplo, no está permitido determinadas actividades y otros sí. Entonces, lo mismo me está preguntando su compañero, ¿por qué en algunos países hay salario mínimo legal y en otros no hay? Es por un tema de las leyes. Un ejemplito, para que veas rápidamente, así de manera brutal. En Irán hay pena de muerte para aquel que es gay. Si eres gay en Irán, te cuelgan, es pena de muerte. Pero en otros países, no, porque se ha avanzado más. Entonces, lo mismo ocurre con el salario mínimo legal y otras cosas. No todos los países, cada país hace sus propias leyes, sus propias normas. ¿Ya? Después, más adelante, vamos a hablar cómo algunos países han logrado acuerdos. Hay una institución que se llama la OIT, Organización Internacional del Trabajo, donde hay algunos acuerdos a partir de qué edad se considera que alguien está en capacidad de producir. Y muchos países se han acogido a esta institución, como por ejemplo Perú, pero hay otros que no son parte de ella. Por eso es que existe esa diferencia, ¿ya? Espero que haya ayudado en algo a Mauricio, que era el que me estaba haciendo la pregunta. Ahora sí, vayamos. Esto es clase de la semana anterior. Los factores productivos. Estudiamos naturaleza. ¿Qué más estudiamos? Capital. ¿Se acuerdan? Ya. Capital eran las máquinas, por ejemplo, las herramientas. Acá tengo un cuchillito, por ejemplo, ¿no? Qué raro cuchillo. Ya, ahí está un cuchillito. Ya, ahí está. Naturaleza, por ejemplo, tenemos el mar, el océano, ahí está la naturaleza con los pececitos dentro, ¿no? Ya. Entonces tenemos dos factores aquí. Factor naturaleza y factor capital. Hoy día vamos a estudiar el factor trabajo. La actividad, ya les dije, actividad humana, por la cual se produce algo, o un bien o un servicio. Muy bien, ya. Es el factor trabajo. Ya. Eso ya lo saben ustedes de la semana anterior. Pero vamos a ver aquí características. Comenzamos. Chicos, todos me siguen, por favor. ¿Ya? Me siguen. Su brazo muy chiquito. Ya, bueno, sí, tiene razón. Es un trabajador que tiene brazos chiquitos. Sí.
Ojalá me pueda comprar una, ¿cómo se llama? Hay unas tabletitas donde con un lapicero que tú puedes dibujar más. Yo estoy con el mouse y con el mouse no puedo sacar a flote todos mis talentos artísticos. ¿Ya? Así es. Ya, ahora sí, vengan por acá. Quiero que miren los 3 factores y que la clase de hoy es solamente el factor trabajo. Ya, hasta ahí lo entendemos. Lo que vamos a ver es por qué al trabajo se le llama factor originario. ¿Ya? Atención, vamos a cambiar de color. ¿Cuál de estos 3, por favor, dígame a través del chat, es un factor derivado, o sea, un factor creado, producido? ¿Qué tal? Capital, muy bien, capital. El capital es el factor derivado creado, capital, o sea, este de aquí, el capital derivado, muy bien. ¿Por qué? Porque las máquinas, las herramientas han sido producidas por el ser humano. En cambio, ¿cuáles serían factores originarios? La naturaleza, un río, un lago, no es producto de una fábrica. Y el ser humano tampoco. Si tú eres religioso, ¿quién ha creado al hombre? Dios. Si eres ateo, pues producto de la evolución. Pero no ha sido producido en una fábrica el hombre. Así que son factores originarios. Y por eso es que al trabajo le llamamos aquí factor originario. Originario. ¿Ya? No ha sido creado ni producido. Ahora, de estos 3, ¿quién es el que transforma todo? El trabajador. El hombre es el que transforma. Yo puedo tener las mejores máquinas del mundo en una panadería, un super horno, pero necesita trabajadores. El maestro que venga, amase, que ponga el toque de la levadura, que sea el que mete, saca la harina del horno. Es decir, el trabajador es el que transforma la naturaleza y los recursos. Por eso es que se llama factor activo. En cambio, la naturaleza era pasiva, ¿se acuerdan? Se dejaba hacer nada más. ¿Y cuál es el más importante de todos estos? Si bien el capital es muy importante, los recursos naturales son importantes, el principal, que sin él no hay producción, es el trabajador. Por eso se llama factor determinante, porque es el más importante. Creo que quedó bastante claro estos minutos. La mano de obra es lo más importante que hay. Así es. Seguimos avanzando, muchachos. Listo. Yo sé que me van a dejar, un grupito me va a abandonar. Y no me pongo triste porque sé que tienen que entrar al colegio, tienen que empezar sus clases, pero algunos ya a partir de la 1 comienzan a abandonar. Chicos, los invito a ver el video. ¿Ya? Ahí nuestra academia tiene los videos de cada clase y ustedes en la tarde pueden ver la grabación. Y ahí puedes ver en cámara lenta, pasito a pasito, lo que te perdiste. ¿Ya? Entonces, el trabajo es eso, para definir actividad, ¿ya? Que el hombre hace, o sea, acción. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a ver cómo Maite, acción, sí, pues el trabajo es eso, actividad, acción, tiempo pasado, presente, futuro. Así es. Es eso, ¿ya? ¿Está claro, Maite? Lo que pasa es que el trabajo es propio del hombre, por eso se llama originario. ¿Por qué? Porque si no hay Homo sapiens, no va a haber trabajo. O sea, el trabajo está ligado solamente al ser humano. O sea, mejor dicho, basta que el ser humano apareció con sus manitos, con su sistema límbico, para poder producir. Por eso es. Por eso que le llamamos, mejor dicho, los animales no trabajan. ¿Por qué? Porque los animales sí pueden realizar acciones, pero ellos no trabajan. Porque el trabajo es una actividad consciente, muy ligada al hombre, nada más. O sea, está bien, por ejemplo, Maite me está diciendo, pero el trabajo es una acción, pero el problema es que acción es muy general. Los animales, por ejemplo, un burro, una vaca, un caballo, hacen acciones, pero esa acción de hacer cosas para producir bienes o servicios, eso solamente es una acción humana, nada más. Nada más. A ver, para que lo entiendan bien, el trabajo es una actividad
consciente. Los animales no son conscientes. Las máquinas tampoco. Ahora, esto va a cambiar dentro de unos 100 años o menos. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial está desarrollando tanto que va a haber un momento en que la inteligencia artificial ya va a tener conciencia. Entonces ahí sí vas a poder decir, ¿sabe qué? El robot T404 trabaja. ¿Por qué? Porque es consciente. Pero por el momento todavía no estamos en ese punto. Por el momento estamos acá, siglo XXI, que es algo netamente humano. Entonces, los animales no trabajan para nada. ¿Se acuerdan la semana pasada? A ver, vamos a ver un ejemplito. Ya. A ver, si ustedes estuvieron la semana pasada, ¿se acuerdan cuando hice mi dibujito de un par de bueyes y mencionamos la fuerza motriz? Ya. Imagínate cuando un campesino utiliza los animales, jamás puedes decir que los bueyes trabajan. Nunca sería una aberración decir el caballo trabaja o el burro trabaja. Eso jamás. ¿Por qué? Porque ellos no son conscientes. El trabajo es una actividad consciente. Mira el subrayado que le voy a poner. Humana, nada más. Y por la cual se producen bienes o servicios. Los animales no son conscientes. Así que, para nada. ¿Ya? Obviamente, a mí me gustan los animales. Yo con esto no estoy tratando de molestarlos a ustedes. Por ejemplo, acabamos ayer de adoptar en mi casa un gatito que a propósito ya se fue. Felizmente me dicen que lo han encontrado por un lado de la casa. Los gatos son bastante pateperros, ¿no? Los perros más bien no se van tan rápido, pero los gatos se van más rápido. Entonces, no es nada contra los animales, es simplemente categorías nada más. ¿Ya? Entonces, en cambio, los recursos naturales, que son elementos que el hombre usa para producir bienes o servicios. ¿Ya? El hombre utiliza la naturaleza. Acá estamos en economía, no estamos en geografía. En economía se utilizan algunos elementos como los peces, la flora, la fauna, la energía eléctrica para producir. ¿Ya? En biología es distinto. Ahí al hombre lo utilizan, por ejemplo, con tu profesor de biología, ¿qué hace? Para que usted no se pierda, que al ser humano lo ubica dentro del reino animal, ¿no es cierto? El ser humano es parte del reino animal, parte de la naturaleza. No, estamos en economía. Acá, en economía, es el hombre el que usa a todos los demás. Es más, el hombre usa al hombre también. El ser humano usa a los seres humanos también. Mira, un empresario, ¿qué hace? Un empresario, ¿qué hace? Utiliza a otras personas para producir, pero son personas conscientes. Por eso es que no se le considera como herramientas nada más. Mientras que Aristóteles sí. Aristóteles, por ejemplo, tiene una frase muy famosa que dice, ¿cómo se llamaría el trabajo del burro? Muy bien. Cuando yo uso, por ejemplo, un burrito para cargar, se dice correctamente así, estoy usando una fuerza motriz de la naturaleza. Así es. Estás usando energía de la naturaleza. Eso es lo correcto. Cuando tú veas a un agricultor arando la tierra con bueyes, tú tienes que decir, el agricultor está trabajando y está usando capital y la fuerza motriz de la naturaleza, es decir, la fuerza de los animales. ¿Ya? Pero el que trabaja es el agricultor, no el buey, no el caballo. Él está usando la fuerza motriz de los animales. Espero que Juancito haya quedado claro. Ya, ahora sí, me confirma Juan si ya te quedó claro la duda. Sí, esto se llama educarse. Dejar de usar los conocimientos que nosotros estamos usando diariamente, pasar a otro nivel. Va a haber una clase en la cual ustedes ya van a dejar de decir el precio del dólar, sino van a comenzar a decir tipo de cambio. Y te vas a dar cuenta de que en tu casa se van a asustar al escucharte así. Oye, mira, Ricardito, ¿cómo habla? A ver, hijito, ¿subió el dólar? No, se incrementó el tipo de cambio. Y todos decimos, su mijo, doctor. ¿Por qué? Porque eso se llama justamente la gran diferencia entre tener educación y no tenerla, ¿no? Pero hay que saber con quién, pues, ¿no? Por ejemplo, los médicos, ellos tienen mucha jerga económica, jerga médica, pero no la emplean con sus pacientes, si no te asustaría, pues, ¿no? Pues imagínate que el médico te diga, mira, tú tienes una dermatitis, doctor, voy a morir. No, mira, tú tienes una inflamación en la piel, te va a decir, no sé, así es.
Bueno, ahora sí, división del trabajo. El señor que ustedes ven ahí en la pantalla se llama Adam Smith, el padre de la economía, lo estudiamos en la primera clase, y él es el que ha aportado, se puede decir, más sobre el concepto de división del trabajo. ¿Qué es dividir el trabajo? Separar las tareas. Que un profesor enseñe matemáticas, otro enseña lenguaje. Esto ha hecho que poco a poco se avance, pero esto fue visto en las empresas y se han dado cuenta que muchas empresas, si Juanito se dedica al remallado, María hace la costura del polo, Sabrina hace los acabados y Felipe se dedica a las ventas, pues cada uno de ellos va a poder especializarse más y eso va a traer mayor producción. Entonces, la división del trabajo consiste en descomponer las actividades para que los trabajadores estén más especializados y por lo tanto haya mayor producción. Ahora tenemos las carreras dentro de ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, hay muchas actividades. Vamos a ver esto de aquí. ¿Se acuerdan que hace un momento muchos decían, profe, los caballitos trabajan? No, porque cuando tú usas un caballo o cualquier animal, tienes que saber que estás usando la fuerza de la naturaleza. Porque el trabajo es una actividad consciente, netamente consciente. Implica un esfuerzo físico, un albañil trabaja con esfuerzo físico, un abogado, esfuerzo mental. Solo el trabajador, solo el hombre transforma la naturaleza. ¿Y qué se hace? Se produce bienes o servicios. Profe, ¿por qué el trabajo es penoso? Tiene que ver con que hay un sacrificio, tienes que dejar de repente de ver a tu familia por unas horas, a eso se refiere con penoso, dejar de hacer algunas actividades que te agradan para dedicarle tiempo a eso. Por eso significa penoso. ¿Ya? No es que porque te da pena eso, sino que, claro, que hay trabajadores que su trabajo es muy pesado, ¿no? Vamos a ver formas de salario. A ver, vamos a ver cómo son las formas de salario, pero antes vamos a salir para volver a entrar. Ahí está. Vamos a ver. Habíamos visto que en el mundo actual en el que vivimos, a la mayoría de trabajadores se les paga un salario. Ya, bien, genial. Hay un grupito que no perciben salario, pero una cosa es un ingeniero que trabaja en una empresa, ¿escucha? Y otra cosa es un ingeniero independiente que te hace planos. El salario del presidente de la República. Todos ellos ganan salarios. O un muchacho que se hace cachuelos de vez en cuando, o por ahí un cobrador de combi. Todos ellos tienen un pago, un salario, pero su nombre es distinto. Entonces, lo que vamos a ver ahora es jornal, sueldo, quién recibe dieta, a quién le pagan honorarios. Todos estos son salarios. La diferencia es el nombre y por qué, el tipo de actividad que realiza. ¿Ya? Vamos a empezar entonces, muchachos. El Estado tiene una serie de trabajadores, ¿ya? Una serie de trabajadores. Policías, enfermeros, congresistas, presidente, un montón. A todos los que trabajan, escuchen, para el Estado, no se olviden jamás, se le llama empleado público. A ver, confírmeme, no voy a decir nombres, pero confírmeme si alguno de ustedes, sus padres son empleados públicos. Ya. A ver, voy a ver las preguntas mientras ustedes me confirman si sus padres, su mamá o su papá son empleados públicos, o sea, trabajan para el Estado. Juan Alejandro me dice, profesor, ¿todo bien? Bueno, ya explicamos, ¿no? Habíamos tenido una falla técnica y ahora estamos todos juntos. Profe, ese es Adam Smith, así es. Luis Armando, ¿quién le paga al presidente? Ya. O sea, aquí en el aula, ninguno de ustedes, su papá o su mamá o algún familiar trabaja para el Estado. Es lo que he visto, nadie. Por ejemplo,
Si tu papá, alguno de ustedes, su papá es policía, o profesor de colegio estatal o de universidad estatal, o familiar, ya está bien, familiar puede ser. Sí, por ejemplo, Mauricio tiene familiar, ya. Ahora, que trabaja en un ministerio. Ahora, escuchen, yo no he dicho autoridades, solamente he dicho empleado del Estado, nada más. Ahí está, por ejemplo, uno de sus compañeros, el papá es contador en la SUNAT. Por lo tanto, él es un empleado público. Muy bien, excelente, ya hay otro. Por ejemplo, ahí está, por ejemplo, su papá es empresario, da servicios al Estado, pero él no es empleado del Estado. Él simplemente le brinda servicios al Estado a través de la empresa, no es empleado del Estado. Ahí está. Una señorita sí lo dijo clarito. Mi mamá es profesora del sector público. Ahí está. Eso es empleado público. ¿Ya? Ese es empleado público. Los que trabajamos, por ejemplo, para la Academia DUNI o para cualquier empresa, etcétera, somos empleados privados. ¿Ya? Eso es bien claro que ustedes tengan en cuenta. Otra cosa es ser funcionario de alto rango. Un funcionario de alto rango es aquel que trabaja, si es funcionario público en el Estado, pero que tiene un cargo bastante alto, de mucha responsabilidad, como un congresista, un ministro, por ejemplo. ¿Ya? Yo no le pregunté eso, solamente le pregunté si era empleado público, nada más. ¿Ya? Entonces, eso vamos a ver en unos minutitos. Pero comencemos ahora aclarando que lo que vamos a ver acá es formas de salario. Ustedes conocen personas que les pagan por día trabajado, por ejemplo, el ayudante de carpintería. Hay días que trabaja y días que no trabaja. Por ese día que trabaja le pagan un jornal. Ya. Jornal significa jornada. Ya. Jornal es el salario de los que trabajan generalmente haciendo esfuerzo físico, ¿no? Obreros, por ejemplo, estibadores. ¿Qué es un estibador? Es aquellos que trabajan cargando, ¿no? Cargan, ¿han visto? Cargan bultos, cajas, sacos. Ellos son estibadores. Los que trabajan, por ejemplo, como ayudantes, ellos ganan jornada. A ver, explico para que no te confundas. Piensa en todos aquellos que trabajan un día sí, un día no, o a veces trabajan y realizan mucha actividad física. Jornaleros, obreros, estibadores. ¿Ya? Eso, su pago se llama jornal. Generalmente son obreros. Un ejemplito para que vean aquí. Ahí está. Yo pinté la casa y contraté al pintor. Me dijo, en 2 días va a pintar todo. Me da, señor, entre 2 y 3 días, me dice, pintamos toda su casa. Su casa es grande, 2 pisos y medio, me dijo. Ya le dije. Lo contraté, me cobró una cantidad determinada de dinero y al día siguiente no vino solo, vino con 2 muchachos, 2 jóvenes y comenzaron a hacerlo rápido. En 3 días terminaron. Todito, toda la casa, que es bastante grande. Ya. Eso, esos muchachos se les pagó jornal. ¿Por qué? Por día trabajado. Ahora, ¿qué pasa con los trabajadores que son dependientes? Dependientes. ¿Ya? Ellos ganan un sueldo. ¿Cómo es eso? Cualquier trabajador, sea profesional o no, o sea técnico, lo que sea, pero es dependiente. O sea que hay una relación de dependencia con la empresa donde trabaja, con la institución, por ejemplo, un policía, el profesor de la Academia DUNI. Es decir, hay una relación de dependencia donde hay horarios que cumplir, normativas que seguir. Por ejemplo, en nuestra academia nos dice a los profesores, a las auxiliares también, mira, ustedes empiezan a dictar acá, el horario es así, este tema vas a dictar esta semana. Hay un control sobre el trabajo permanente. A eso se llama dependencia. Imagínense que yo hoy día les diga, muchachos, este tema es muy aburrido, mejor vamos a hacer la semana 11. No procede. ¿Por qué? Porque hay un control sobre mi trabajo. Entonces eso se llama trabajo dependiente y su salario se llama sueldo. Policías, enfermeras, médicos, un montón de gente gana sueldo. Ahora, ¿qué pasa cuando es un trabajador que puede ser profesional o técnico, pero independiente? Eso, su salario se llama honorario. Si no han escuchado, seguramente ustedes deben haber escuchado de los honorarios. Les voy a explicar con ejemplo también. Un médico, por ejemplo. A ver, un médico. Imagínate un médico que
atiende en su consultorio privado particular. En su casa tiene su consultorio. Mucha gente no va al hospital porque las citas demoran demasiado o porque de repente quiere un médico bastante recomendado. Entonces se va, el médico le dice, ya, yo soy cardiólogo, la consulta está a 50 soles, y el paciente dice, ya está bien, ya doctorcito, véame, me han recomendado. Él está en su consultorio privado. La relación es independiente. Él le va a brindar un servicio y le van a pagar sus 50 soles por eso. Eso se llama, ese pago se llama honorarios, ¿no? Miren, vas a tomar estas pastillas, te vas a sacar este electrocardiograma y le pagan sus honorarios. Ahora, esto lo es en abogados, por ejemplo, cuando son asesores, contadores, pero cuando son independientes. ¿Por qué? Porque si un contador trabaja ya para una institución o para una empresa a tiempo completo o su trabajo es controlado, ganará un sueldo. Pero si no es así, será independiente. Otra diferencia es el recibo por honorarios y la boleta de pago. ¿Cómo es esto? Cuando tú eres un trabajador dependiente, te entrega el que te paga una boleta. Tu empleador, así se llama. El que te ha dado el trabajo se llama empleador. En cambio, cuando eres honorario, tú, el que es el trabajador, tiene que entregar como comprobante un recibo por honorarios, donde está su número de RUC, que es como la identificación. Así como tú tienes DNI, aquellas personas que pagan impuestos tienen que tener su identificación, que es el RUC, Registro Único del Contribuyente. Pero la diferencia es esta. Cuando el trabajador es independiente, su pago se llama honorarios y él tiene que entregarle recibo por honorarios. Vamos a ver, al final de la diapositiva quiero las preguntas respectivas, ¿ya? Pero antes, una preguntita rapidísima. ¿Un profesor de matemáticas puede percibir sueldo y honorarios? ¿Qué dicen ustedes? ¿En qué caso podría ser? Carlitos me pregunta, profe, cuando la empresa usa facturas, obviamente que es un gran beneficio para aquel que usa facturas, porque va a poder descontar y va a tener que pagar menos impuestos de lo que le corresponde día pagar. Para eso es que, si ustedes alguna vez son chismositos, han escuchado que en la cola la cajera dice boleta o factura. Y si tú dices factura, te pide tu RUC. Y entonces ustedes no hagan de bromistas, hay algunos que no saben de qué se trata y de broma le dicen, como quieren hacerle la conversación a la cajera, a qué guapa la cajera. Entonces, para contarle, conversar con ella un minuto más, ella le dice, boleto o factura, factura. Y ella te dice, ¿y tu RUC? ¿Y qué? ¿Tu RUC? Ahí vas a quedar mal. Así que mejor no mientas en eso, ¿ya? Eso es para empresas o personas que tengan que pagar impuestos. Entonces, sí puede, dice un profesor de matemática, por ejemplo, escuchen lo que dice Mauricio, si trabaja en un colegio estatal y dicta clases en la academia. Por ejemplo, a nosotros, aquí en la academia, nos pagan con boleta. Pero hay academias donde de repente el profesor solamente trabaja 1 o 2 horitas, o mejor también, este ejemplo sería mejor. Trabaja en un colegio, cualquier tipo de colegio, pero a tiempo completo, le pagan con boleta, pues el colegio estatal, otro colegio, pero en sus ratos libres da clases particulares. Entonces ahí es honorarios. Y hay muchos profesores de matemática de la universidad que hacen eso. Yo tengo a mi amigo que enseña álgebra lineal en la universidad. Él tiene su sueldo de la San Marcos, pero aparte da clases particulares de matemáticas. Y eso es honorarios, como independiente. Pero ya dejando eso de lado, vamos a los emolumentos. Emolumento, pocos reciben emolumentos. Ya, es el salario de los funcionarios, ¿ya? Escuchen, ¿ah? Escuchen la palabra. Funcionarios públicos de alto rango, o sea, funcionarios que tienen una responsabilidad muy alta en el Estado, como ministros. Los ministros toman decisiones trascendentales para el país, congresistas, presidente de la República, fiscal de la Nación, presidente del Poder Judicial, defensor del pueblo. Esas personas que tienen cargo alto en el Estado toman decisiones de alta responsabilidad, para bien o para mal, y su salario se llama emolumento. ¿Saben qué les comento, chicos? Muchos alumnos se confunden acá. Creen que emolumento es el salario de los que ganan bien.
No es así. ¿Por qué? Porque un futbolista gana mucho más que el presidente. Ustedes saben que hay futbolistas que ganan 20,000, 40,000, 100,000 dólares al mes. ¿El presidente cuánto gana? 12,000 más 3,000. ¿Cuánto gana nuestro presidente Sagasti? Gana 15,000 soles al mes. El Estado, la caja, ustedes saben que el Ministerio de Economía hace la planilla y desde el portero de un colegio estatal hasta el presidente de la República, cada mes cobran a través del Banco de la Nación. Entonces, el emolumento es basado en la función, la responsabilidad que tienen las autoridades en este caso, ¿ya? Profe, el director de mi colegio, yo soy colegio estatal, ¿qué gana? ¿Un sueldo? Un congresista, emolumento. Entonces, tenía razón la señorita cuando dijo, hace años Keiko trabajó como congresista. Sí, es el único trabajo que se le conoce hace años. Pero ya saben lo productiva que fue, la cantidad de faltas que tuvo. Pero eso es lo único que conocemos. Dieta. La dieta es un pago muy raro porque solamente lo reciben aquellos que son regidores municipales, consejeros regionales, directores del Banco Central de Reserva. Solo ellos nada más reciben dietas. ¿Por qué, profe? Lo que pasa es que la dieta es un pago, no por ser gordito, sino es un pago por reunión asistida. Entonces, si hay una reunión, una asamblea, por ejemplo, del Banco Central de Reserva, los directores se reúnen y por esa reunión les pagan una dieta. En la municipalidad, reunión del consejo. Entonces, a los regidores, por esa reunión, tienen un pago, solo por esa reunión. Entonces, ellos no trabajan todos los días, solamente por reunión les pagan, ¿ya? Ahora sí, quiero preguntas, por favor, antes de pasar a la siguiente diapositiva. A ver. Un médico, ¿en qué caso un médico le pagas un sueldo y en qué caso honorarios? ¿En qué caso un médico gana sueldo y en qué caso honorario? A ver. A ver, ¿me dicen ustedes? Es la primera pregunta. ¿En qué caso un médico gana un sueldo? Profe, cuando un trabajador se retira, buena pregunta, yo le voy a responder ahorita, pero primero quiero que ustedes me respondan la otra. Ya, muy bien, excelente. Gana sueldo cuando trabaja para el Estado o para una clínica a tiempo completo. Hay médicos que trabajan en un hospital, ganan su sueldo. O en una clínica a tiempo completo, ganan su sueldo. Pero también pueden ganar honorarios si trabaja en su consultorio particular, atención particular. Me preguntaron sobre una operación, depende de dónde hace la operación. Si la operación te la va a hacer independiente, tú lo contratas en tu consultorio y te va a operar de forma independiente, será honorarios. Si te está operando un médico en el Hospital 2 de Mayo, es su sueldo, tú no le pagas a él, es un sueldo, el Estado le paga. Cuando enseñan en universidades, depende. Si es un profesor contratado a tiempo completo, sueldo. Si es un profesor solamente contratado por horas, honorarios. O sea, eso va a depender del tipo de contrato. Cuando se retira el trabajador, ¿cómo se llama? Se llama pensión de jubilación. Va a ganar, pero ya eso se llama su pensión de jubilación. Profe, cuando trabaja para el sector público o privado, ¿qué recibe? Salario. Salario. Cualquier nombre, dependiendo. Profe, los que tienen el estatus de rey. Bueno, no sé cómo le llamarán, porque Perú no es monarquía, así que habría que averiguar cómo le pagan allá en España, por ejemplo, al rey. Esto de acá es válido para Perú. Supongo que debe tener algo así como regalías, algo así, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Profe, ¿y un empresario? Buena pregunta. Hay dos tipos de empresarios, los que trabajan en su propia empresa y los que no. Si un empresario trabaja en su propia empresa, se asigna un sueldo para él. Otros trabajan como la señora de la bodega. Todas las ganancias se convierten en su sueldo, pero no es un sueldo, no es un salario, solamente son sus ganancias. Así que el empresario no tiene salario, ¿ya?
El empresario no tiene salario, salvo el caso que él trabaje en su propia empresa y él mismo se fije un salario. Hay algunos que lo hacen, ¿ya? La mayoría no lo hace. ¿Alguien más? Por favor, ¿alguna pregunta sobre el concepto? Profesor, en el caso de un futbolista, su salario, allá, yo lo que sé de la mayoría de fútbol, no sé mucho de fútbol, pero la mayoría tiene un sueldo fijo. No te olvides que sueldo es cuando la empresa, tú y la empresa que te contrata tienen una relación de dependencia. Yo creo que en el caso de los futbolistas, ellos sí están obligados a cumplir con horario, entrenamiento, etcétera, etcétera. Me parece que sí es sueldo de ellos. ¿Por qué? Porque hay una relación de dependencia. Ahora, esto es en el Perú, ¿ya? No sabemos en otros países sus leyes. Esto es en Perú, ¿ya? Listo. Lo demás, acá hay uno aspirante futbolista. La dieta le pagaron a Cerrón y Castillo cuando participaron en la Asamblea de Venezuela. No lo sé, habría que preguntarle a algún venezolano. Le voy a preguntar a alguna de mis amigas o amigos venezolanos a ver qué me dicen. No sé cómo manejan allá sus pagos. Profe, ¿el presidente se puede negar a cobrar emolumentos? Sí, sí. Por ejemplo, Donald Trump en Estados Unidos no cobró, ¿no? Acá hay varios congresistas que no han cobrado nada también. Por ejemplo, Luna Galvez dijo, no, un sol nada más, no quiero. Profe, los que trabajan en obras públicas del Estado, depende, ¿para quién trabajan? Generalmente, ellos trabajan para empresas constructoras. Entonces, la empresa constructora de repente lo tiene controlando su trabajo y será un sueldo. Pero si solamente lo contratan para 2, 3 días, unos días nada más para que ayude, será jornal. Eso va a depender del caso. Ya, ahí está, Luis. Por ejemplo, Luchito sabe mucho de la monarquía. Me dice, profe, por ejemplo, respecto a los reyes, a ellos les dan un sueldo bruto de más de 100,000 euros. ¿Ya ves? ¿Quién no quisiera ser rey con esos salarios? ¿Ya? Acá estamos hablando de Perú nada más. Acá no hay reyes, lo que hay acá, presidente nada más. Los choferes tienen sueldo, depende. Por ejemplo, los choferes, a ver, si vives en Lima, hay muchas empresas de transporte. Todos los choferes quieren trabajar para los chinos. ¿Por qué? Porque les pagan buen sueldo, dicen. Pero hay otras empresas que no, que solamente le pagan por su día, nada más. Entonces va a depender de que ustedes, por lo que veo, están muy, muy ligados a esto. Yo creo que eso es algo que traemos del colegio, ¿no? Uy, qué rico. Ya, que están muy ligados a esto. Que es, si es chofer, si es médico, cuando aquí lo que importa es no tanto la profesión, sino la actividad que hace y cómo lo hace, en qué, la relación que tiene. Porque, les comento, un contador puede ganar muy bien si está en una empresa bastante grande. Por ejemplo, un contador de Alicor, por ejemplo, que está en el área de Alicor, no lo vas a comparar con el contador pues, de una empresita chiquitica, informal. Ambos son contadores, pero su realidad es distinta. ¿Ya? Así que tienes que ver el caso específico. ¿Ya? Un embajador o emolumento, pues son funcionarios de alto rango los embajadores. Ahora, si a ustedes les digo, ¿cómo preferirían que se les pague? Imagínate que vas a entrar a trabajar a una fábrica de muebles de madera y te dicen, señor, le vamos a pagar. Usted elija, vamos a hacer un contrato de un año. O va a ganar 2,000 soles o va a ganar lo mismo, pero en muebles. Le vamos a pagar con sillas o mesas cada mes. ¿Cuál de las dos formas usted va a aceptar, la mayoría de ustedes? ¿En platita o en sillas, mesas? ¿Qué prefieren que les paguen? A ver, ¿nada? A ver, imagínense, algún día van a trabajar. ¿Cómo quiere que les paguen? ¿Con dinero? ¿En dinero? ¿En 2,000, 3,000, 4,000? ¿O la misma cantidad, pero el mismo valor, pero en ropa, en sillas?
Platita, profe, dicen, ya a través del chat la mayoría me dicen money, profe, dinero. Ya. Ahora, eso puede ser, no confundan dinero con efectivo, por favor, no lo confundan. El dinero puede ser a través de Yape, de Yapea, ya está pagado. Puede ser a través de un cheque de dinero, lo cambia por dinero. Te depositan en tu cuenta de ahorros, en euros o en soles o en dólares, pero es dinero. ¿Ya quedó claro? Espero, Anthony, que diferencies efectivo del dinero. Yo no estoy hablando de efectivo, estoy hablando de dinero. En money, plata. Ya, listo. De ti va a depender si ese salario sea alto o bajo. Pero acá nosotros le llamamos a ese dinero, en dinero, le llamamos salario nominal. Profe, ¿y existe todavía que te pagan con productos? Sí, muchachos, es muy raro, pero sí. Es muy raro, pero sí. En el pasado, sobre todo, les pagaban, ¿no? Con papa, con arroz, con azúcar. Pero ahora vamos a estudiar lo general. ¿Me guardas un poquito, sí? Nah, ya, bueno. La mayor parte, el salario es nominal. Entonces, creo que con esto nadie puede quejarse de que no entiende qué es salario nominal. Mejor dicho, tu papá, tu mamá, tus primos, todos, el profesor, nuestro salario es nominal. O sea, está expresado en dinero, 500 soles, 1000 soles, etc. ¿Ya? Como la señorita Mariana que está ahí en la foto. Mariana dice, la leyenda, es ingeniera en Alicorp y gana 4000 soles al mes. Ya. Es un ejemplo de salario nominal. Por allá, Juanito es profesor de colegio estatal, gana 2500 soles al mes. Ya, es un salario nominal. ¿Ya? Pero eso no quita que por ahí pagan con productos. Sí, también. Pero acá lo que estamos haciendo es en general, estudiando primero en general para todos. ¿Ya? Profe, ¿cómo se llama cuando me pagan con papa, con arroz? Ya, se llama pago en especies. No hay ningún problema. Ahora vamos a hablar del nominal primero. ¿Ya? Ya todo el aula me comentó, miren, casi todito, prácticamente 100% que su salario quieren que sea nominal, es decir, en dinero. Algunos dicen 20,000 dólares. Ah, bueno, de repente, quién sabe. Ahora, los economistas estamos más enfocados en el salario real. ¿Qué es eso? Salario real no es dinero ya, es los productos que el trabajador puede comprar con el dinero. Mira, los productos que el trabajador puede comprar con el dinero, a eso se llama salario real. Voy a hacerle el ejemplo para que usted lo entienda rápido, ¿ya? Victoria dice, profesor, aún pagan con productos, por ejemplo, un trabajador de supermercado, el tipo extra que hizo, lo hizo con vales de alimentos. Claro, sí, sí, sí. Por eso digo, la mayoría te pagan en dinero, pero hay algunos que todavía se les paga con productos, ¿sí? Con vales, cosas así. Sí. Pero lo que es en dinero nada más se llama nominal, ¿ya? Lo otro son productos. Ahora sí, vamos al real. ¿Qué les dije? El salario real es salario expresado en productos, pero escucha, con el ejemplo lo vas a entender bien. Ella gana 4000 soles, ¿ya? Eso es nominal. En cambio, el real, ¿qué es? Los bienes o servicios que Mariana compra con sus 4000 soles. Es decir, el total de bienes y servicios que ella compra. ¿Qué compra ella? Bueno, paga la cuota de su carrito, paga su recibo de su teléfono, se va de shopping a comprarse ropa, su legend para estar guapa, se va a hacerse la manicure, paticure y lo demás, pero también apoya en la casa, compra 2 sacos de arroz, un saco de azúcar, paga la energía eléctrica, los pañales del abuelito, todos esos productos que ella puede comprar con los 4000 soles se le llama salario real. Eso es salario real. ¿Ya? ¿Quedó claro? Espero que haya quedado claro. Salario real no es dinero, son los productos, arroz, azúcar, recibo de energía eléctrica. Ese conjunto de productos que compro o que puede comprar con su salario nominal, a esos productos se le llama salario real. Ahora,
En economía nos importa tanto esto porque de verdad esto es lo que importa. Porque es lo que puede comprar, es su capacidad de compra al final. Porque puede pasar lo peor, como esto. Por favor, atentos. ¿Qué pasa si ella tiene un contrato de 6 meses antes de que le suban el sueldo primero? O sea, durante esos 6 meses, ella va a seguir ganando 4.000 soles. ¿Ya? O sea, su salario nominal va a seguir siendo 4.000. Pero justo hay cambio de gobierno, el nuevo gobernante que entra irresponsable, hace una serie de cositas y los precios comienzan a subir con fuerza. Los precios suben. La inflación se sale de control. Pregunta, dígame, pero ella sigue ganando el mismo salario nominal, pero ahora está más caro el pan, el arroz, el azúcar. Pregunta, ¿qué pasa con su salario real? ¿Aumenta o disminuye? El salario real, cuando suben los precios y ella sigue ganando lo mismo, ¿qué pasará? Todos me acaban de decir a través del chat, profe, su salario real de ella va a caer, va a disminuir. Y eso es cierto. Porque el pan ahora es más caro, el arroz más caro, entonces ella ya no, con 4.000 ya no le alcanza para comprar lo mismo. Su salario real va a ser así más o menos. Más chiquito. ¿Por qué? Porque ahora va a comprar menos bienes y servicios. De repente ya no se comprará ropa ese mes. Paga su teléfono, paga la cuota del carrito, le queda un poquito para un saquito de arroz, medio de azúcar. Es decir, ¿qué ha pasado con su salario real? El primero, el segundo, ha disminuido, compra menos, ha perdido poder de compra. Ahora se dan cuenta por qué es tan importante controlar la inflación, que los precios no suban demasiado. Porque si no, tu salario ya no te sirve para comprar. Más bien, les voy a hacer una preguntita tipo examen de admisión, ¿ya? Tipo Harvard, Stanford. Vayan pensándolo mientras voy borrando. ¿Qué tendría que pasar para que Mariana, en ese periodo de tiempo, ganando lo mismo, pueda comprar más cosas? Para que su salario real aumente. A ver, ¿qué tendría que pasar para que su salario real aumente? A ver, piénselo. Para que el salario real aumente, o sea, para que pueda comprar más. O sea, algo así como esto. Con los 4.000, compra así. Más cosas. A ver. Hay varias respuestas, pero la mejor es, si bajan los precios de los productos, ella va a seguir comprando todo lo que compraba antes y ahora va a poder comprar más. ¿Por qué? Imagínate, pues, si el pan baja de precio, el arroz baja de precio. Imagínate tú, el kilo de arroz a $1, el azúcar a $1, la energía eléctrica baja de precio, todo. ¿Va a poder comprar más o no va a poder comprar más cosas? ¿Se entendió la idea? Entonces, ahora sí, se dieron cuenta que el salario real está relacionado con los precios. Si los precios suben, se sale caro las cosas, compra menos. Hay otra salida también, chicos, para que ella pueda comprar más. Si pide un aumento, por ejemplo. Imagínense ustedes, si le pagan más a la señorita Mariana, y ahora le dice, señorita Mariana, ahora usted va a ganar 5.000. Pregunta, ¿puede comprar más? Es obvio, que su salario nominal aumentó. Seguimos. Profe, dirá un alumnito, pero ¿qué pasa si es que el salario real dice, entonces está en productos? Sí, pero no se puede comprar, no se puede comparar, profe. ¿Por qué? Les comento. En mi casa acá, con mi salario, nosotros compramos bastante carne, pescado. Personalmente no me gusta el pollo. Yo siempre que puedo evito y le digo aquí a mi señora, le digo, no compres pollo, evita, no. Mientras que hay otras casas que mucho compran pollo, papa. Entonces, la pregunta es, ¿cómo voy a comparar lo que el profesor Iván, su salario real del profesor Iván, que está más concentrado en carne, con el salario de nosotros que somos veganos, por ejemplo?
Por eso es que lo que se hace es una fórmula, hay una fórmula que la tienen aquí, ahora solo las estoy señalando, para hallar el salario real, pero no en arroz, en papa, sino en dinero. Entonces, lo único que tienes que hacer es pedir los datos. Si quieres hallar el salario real ya expresado en dinero, tienes que pedir los datos. ¿Cuánto es su salario nominal? 4.000 soles gana Mariana. Ya, muy bien. ¿Cuánto es el índice de precios al consumidor? ¿Qué es eso? No te preocupes, tú no lo vas a hallar. El INEI es el que brinda el índice. Es un promedio de los precios de una economía. Todos los precios los promedia. Más o menos que el índice es 100. ¿Cuánto saldría el salario real? Se va. Sería 40 soles, su salario real. Eso es para hallar en dinero. Y de esa forma lo puedo comparar con otros. Ahora, si yo lo quiero en porcentaje, lo único que hago es lo multiplico por 100. Esta misma fórmula que ustedes la tienen en su diapositiva, la multiplican por 100 y sale en porcentaje. ¿Ya? ¿Alguna pregunta antes de pasar a la siguiente diapositiva? ¿Alguna? Un ejemplo, ya, acá. Vamos a hacer un ejemplo de hallar el salario real de Mariana. Ya, vamos a ver. Ya, a ver, vamos a ver. Vamos a hallar el salario real, porque el nominal ya lo tenemos. Y vamos a hallar el real de Mariana. A ver. ¿Qué dice la fórmula? El nominal arriba. ¿Cuánto gana Mariana? 4.000. Lo dividimos. ¿Cuánto es el índice de precios? 100. ¿Cuánto sale esto? 40. Ahora, el siguiente mes, 40, 4.000 su salario, y lo dividimos entre el índice, pero el otro mes los precios subieron. Y ahora el índice es de 120. Al dividir, ¿cuánto sería el salario real? A ver, ustedes que tienen a la mano su... David Fernando, a ver, tú tienes a la mano tu celular, tú me dictas, ¿cuánto sale 4.000 entre 120? Para ver su salario real del mes siguiente, del otro mes. 33,3, gracias. O sea, 33 soles. Pregunta, ¿aumentó o disminuyó su salario real de Mariana? Un mes 40, el otro mes 33, bajó, disminuyó. Así es. ¿Te has dado cuenta que eso yo lo puedo comparar con el salario real del profesor Iván? ¿Pero por qué? Porque lo he transformado a dinero, con esta fórmula. Pero, de verdad, el salario real no está expresado en dinero. El salario real son los productos, cantidad de bienes y servicios. O sea, esto. Eso. ¿Para mí? Gracias. ¿Quedó claro ahora sí? Me confirman porque yo no me voy a cambiar la diapositiva si no quedó claro. Bien. A mí me encanta esto del dictado y es maravilloso cuando los chicos entienden algo, pero les doy un consejo. Hoy en la tarde, tómense un tiempo para repasar todo esto y verán cómo lo comprenden mejor. Ven el video, revisan la diapositiva, leen, investigan. Vean videos, en YouTube hay cantidad de videos de esto. Y ahora también, algunos me reclaman, ya voy a comenzar a grabar los míos también para colgar ahí y ustedes me puedan ver. Quiero que vean la 9. La 9. ¿Cuál es la clave? David me dice, profe, allá, ¿por qué no lo multipliqué por 100? Si usted quiere en porcentaje, ya lo multiplica por 100 si quiere, ¿ya? No es obligatorio hacerlo, eso ya depende de, o sea, de ti. No es obligatorio.
lo multipliques por 100. ¿Ya? Lo que saque dinero, allá. Esa fórmula fue para calcular el salario real, pero en dinero. Eso se hace para comparar, para que sea fácil. ¿Ya? Porque si no, sería complicado, porque cada familia gasta las cosas, gasta su plata de forma diferente. El salario lo gastan de forma diferente. A ver, mis alumnos, a ver, las 9 respondan. Depende de lo que pida, David. Sí, así es, depende de lo que pida. Les doy 30 segundos. Jenny, Yesenia y Carlos coinciden que es la C. ¿Qué dicen los demás? ¿Confirman o no confirman? Lo que vamos a hacer es por un tema de tiempo, porque ustedes saben, hoy día nuestra clase ha sido bastante accidentada por X motivos, vamos a ir adelantando, ¿ya? Vamos a ir adelantando, o sea, tema y preguntas. De esa forma vamos a ir adelantando, ¿ya? C dice, confirmo, profe, confirmo. Ya, tómele foto, tómele captura, porque esto ya es lo que ¿se acuerdan ustedes lo que se iba a hacer al final? Por un tema de tiempo lo estamos adelantando. Para no quedarnos mucho tiempo después, hasta las 3 de la tarde y eso. Ahora sí, esto es bien sencillo, te facilito. Hay algunas situaciones interesantes. Hay empresas que le pagan por unidad producida. Es decir, le dicen, mira, por cada polo que tú confecciones, te vamos a pagar un sol. ¿Ya? Así que, por cada polo, un sol. Entonces, si alguien se hace 30 polos, ese día su pago es 30 soles. ¿Ya? Eso se llama salario a destajo, por unidad. El mundo real generalmente combinan las empresas, ¿no? Le dicen, mira, tú vas a tener un básico y también vas a tener comisiones o también vas a tener a destajo. La mayoría, el salario de destajo se recomienda a aquellos que son muy productivos. Hay gente que son bien rapiditos, ¿no? Imagínate, yo no quisiera trabajar en esto. Soy muy lento para las cosas manuales. Por ejemplo, para cosa mental soy rapidísimo, ¿no? Alguien me dice una cosa y yo inmediatamente ya estoy interpretando 3, 4 cosas. Pero cuando se trata de mover las manos, el cuerpo, ahí sí que soy lento. Por ejemplo, para ensartar una aguja me demoro media hora. Bien difícil meter el hilo por la aguja. Y entonces, para hacer un polo me voy a demorar, ¿cuánto? 3, 4 horas. Al día me haré 5 polos. Entonces, esto es muy bueno para lo que son rápidos, productivos. Así que yo prefiero, como muchas personas, trabajar por tiempo. ¿Qué es el salario por tiempo? Te pagan por tu jornada de tiempo, ¿no? Tú trabajas a la semana 48 horas o 5 horas diarias, te pagan por tiempo. Te controlan el tiempo y de acuerdo a eso te pagan. ¿Ya? La mayoría de personas trabajan por tiempo, ¿no? Profesores, enfermeras, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora sí, viene el famoso mínimo legal. Miren el nombre, ¿ah? Mínimo legal. La mayoría de países, no todos, pero la mayoría de países tratan de proteger a sus trabajadores con un salario que obligan a las empresas, que las empresas deben cumplir para aquellos trabajadores de tiempo completo. En el caso de Perú es 930 soles el momento. ¿Por qué? Porque esto puede variar. En nuestro país vamos a ver cómo ha variado. Acá está. ¿Ven la diapositiva? Cómo ha ido incrementándose desde 530 soles hace muchos años atrás, en el 2007, hasta 930 soles, que es el último incremento del salario mínimo legal que lo dio PPK. ¿Por qué le dicen mínimo legal? Porque el Estado interviene para proteger a los trabajadores y pone un mínimo, un tope. Ahora, Perú no es Suiza, Perú no es Alemania. En Alemania, en Suiza, por lo que me han dicho, lo que me han comentado personas que están allá, prácticamente casi todas las empresas cumplen eso. El mínimo es 8 euros por hora y lo cumplen. Estamos en Latinoamérica, el reino de la informalidad. Muchas veces no se cumple esto. Así que si a ustedes entran a trabajar a jornada completa, trabajan toda la jornada y no les pagan el mínimo, denúncialo. La institución se llama SUNAFIL, es parte del Ministerio de Trabajo. ¿Ya? A propósito, ¿cuánto es una jornada semanal máxima que el trabajador puede trabajar para un salario?
8 horas diarias, así es. 8 horas diarias, 48 horas semanales, es la jornada máxima. Ahora, si el trabajador desea, puede quedarse más horas, pero eso tiene que pagarle adicional, se llaman horas extras. Pero lo máximo es 48 horas semanales. ¿Ya? Ahora, el presidente lo sube el mínimo legal, profe, por capricho, no porque él quiera, sino tiene que haber un anuncio de los técnicos, hay una comisión técnica, y cuando esa comisión técnica dice que sí, se puede, recién ahí el presidente, por decreto supremo, puede aumentar el salario mínimo. Ollanta lo incrementó 2 veces, o sea, en 2 tramos, hizo una alza. En este momento no creo que haya un alza del mínimo legal, chicos, no es el momento. Me parece que las empresas no van a poder soportar esto. ¿Ya? Ahora, el nombre. Muchos me estaban preguntando, profe, ¿cuál es su nombre oficial del mínimo legal? El salario mínimo legal, su nombre oficial es este. Remuneración mínima vital. Ese es su nombre oficial. O sea que su nombre correcto es este. Remuneración mínima vital. Pero no lo usan mucho. La prensa más usa mínimo legal. Ahora sí, vamos a ver el otro. Atentos, miren la pantalla. Mi alumno dice, otro mínimo, total, me voy a confundir, profe, acá hay 2 mínimos. Sí, hay 2 mínimos, pero hay una diferencia. Este es mínimo legal y este es mínimo vital. No es lo mismo. Te voy a explicar cuál es la diferencia, ¿ya? Te voy a explicar, para eso estamos acá. El mínimo vital es el monto de dinero, un salario, que en el Perú una persona necesitaría para sobrevivir un mes. En este momento, según el Instituto de Estadísticas, es 352 soles. No para comer bien, vivir bien, tener carro, no. Esto es para subsistir nada más. Pero como la mayoría son familias, no viven solos, hay que multiplicarlo por el número de personas. En el Perú el promedio está, según el INEI, en 4 personas por familia. Saldría 1.800 soles. Perdón, 1.408 soles. Entonces, con 1.408 soles, en el Perú, una familia de 4 personas sobrevive. ¿Quedó claro? No es para vivir bien, obviamente, con este monto no va a pagar Netflix, la academia, etcétera, no. Solo es para subsistir. Con eso compraría una serie de productos básicos. Con ello cubre las calorías mínimas para subsistir. Esto lo hicimos también, recuerdan ustedes, cuando hicimos la pobreza. Con eso, en la línea de la pobreza. ¿No? ¿Alguna pregunta antes de pasar ya a las preguntas? Porque también, así como ustedes me hacen preguntas, también les vamos a hacer preguntas. ¿Ya? Esto es lo mínimo. Mínimo. ¿Ya? Para subsistir. Obviamente, esto implica las calorías mínimas. Ahora, yo les voy a hacer preguntas y yo quiero que ustedes me respondan. Primera pregunta, me van a responder. ¿Todos los peruanos ganan 930 soles? No. Hay peruanos que ganan 1.000, 2.000, 15.000, 20.000. ¿Qué es el mínimo legal? Es como un tope, un límite para protegerlo al trabajador. Mira, tú no le pagues 600. Si lo tienes acá trabajando todos los días, págale como mínimo 930. En Estados Unidos creo que me parece, es $8 por hora. ¿Ya? Los informales los hacen trabajar un montón y le pagan menos del mínimo legal. Pero hay que denunciarlo. El trabajador no debe tener temor, debe denunciar eso. Ya subió, 12,50 por hora, ¿ya ves? Ya subió, 12,50 por hora. Entonces, ¿qué significa? Que en cada país el gobierno establece un mínimo para protegerlo. Y castiga, sanciona a la empresa que no cumple con eso. Pero ya les dije, Perú y Suiza son distintos. Ya saben en cuál de ellos se respeta más esto. Segunda pregunta que les hago. ¿Cuál de estos dos sirve
como referencia. No es que le paguen, sino que es una referencia para ver cuánto necesita un trabajador para subsistir. ¿Cuál de ellos es cuál de los dos mínimos el que sirve como referencia para ver si puede seguir con vida o no el trabajador? El mínimo vital, ¿verdad? El mínimo vital, así es. Ahora, como estamos en Latinoamérica, es cierto, por ejemplo, lo que Carlos me dice, se lo voy a resumir. Muchos trabajadores aceptan que la empresa les pague por lo bajo. Entonces le pagan, dice, mira, tú vas a ganar 2.000 soles, ya, pero en efectivo te voy a dar tanto, con boleta y todo, o por recibos. Y aparte, calladitos, a escondidas, te voy a dar tanto. Y el trabajador es cómplice de eso. ¿Por qué? Porque tiene miedo de perder su trabajo, X motivos. Entonces, eso pasa mucho acá en Latinoamérica. Eso no significa que está bien, pero sucede. Eso es el tema de vivir en países como el nuestro. Claro que hay países que son más desordenados que otros. Por ejemplo, en Chile no hay tanto de informalidad como acá. Ahora sí, a resolver. Vamos a resolver las siguientes preguntas. Ustedes mismos son. La 1, ¿cuál sería la clave? Lean bien y responden. Acá estamos haciendo las cosas tal como puede venir en el examen de admisión. En la calle, a veces, se desvían muchas cosas. Ayer estaba manejando con mi carrito y me dio vergüenza de lo siguiente. Cada luz roja yo me detenía, pero los otros carros que pasaban, no. Pasaban. Nadie respetó a nadie, solo yo. ¿Y saben por qué también lo hice? Por dos motivos. Uno, por conciencia, pues soy profesor. Y quién sabe, de repente el que está al costado en el otro carro puede ser mi alumno y me va a ver haciendo eso. Porque estaban mis pequeños atrás. Entonces, ¿cómo les voy a dar ese ejemplo? Tenía que detenerme en cada luz roja. ¿Por qué? Porque son las normas. Si uno respeta las normas tan pequeñitas, pues va a respetar las otras. Esto es dedo, me dicen todos. ¿Por qué es dedo? Porque él no trabaja como empleado dependiente. Él es un trabajador independiente. Así es. Y emitió además recibo por honorarios. Lo han hecho bien. Estoy orgulloso de ustedes, de verdad. Toditos, ni una falla. Tómenle captura, por favor. Profe, hemos tenido tanto accidente en la clase que de repente no vamos a poder acabar. Yo tengo dos opciones, chicos, mientras ustedes terminan de tomar. A correr, nos falta, de la clase nos faltaría 30%, de 30 a 40% de la clase. Tengo dos opciones. Corro, al toque, lo explico, sí, se puede, y terminamos 2 en punto. Lo otro es tomar unos 30 minutos de uno de estos días que ustedes terminan a la 1, y de 1 a 1:30 terminar ese 30% que nos falta de teoría. Vayan pensando lo que propuesta les calza mejor. Y también vean la pregunta número 2. ¿Cuál sería la clave? La segunda dicen, ya, muy bien. La mayoría me dicen, si hay alguno, también, yo lo puedo hacer, no tengo ningún problema, lo resuelvo. La experiencia te da ese poder para poder desarrollarlo. Barco dice la mayoría, y sí, el Estado. ¿Se acuerdan de la institución a la cual hay que ir a quejarnos cuando una empresa no respeta a los trabajadores? Esa es la SUNAFIL. Avenida Salaberry, cuadra 2, piso 7, cercado de Lima. Y si vives en provincia, cualquier oficina del Ministerio de Trabajo de tu región.
Ellos son los inspectores laborales. Hay empresas que han sido multadas, sí, hay varias. Bueno, la 2 todos lo han hecho bien. Vamos a la 3. ¿Qué dicen ustedes? Lee bien, por favor, ¿eh? Lee bien. Trabajan de acuerdo a lo que se presente, dice. Ya, eso dice bastante. A ver, ¿qué dicen? Mireya dice que es barquito y los demás confirman que es barquito. Algunos dicen, no, profe, para mí es casa. Un funcionario es un trabajador que tiene jerarquía, una jerarquía importante. Acá sus trabajadores no son funcionarios. Tampoco son empleados, porque el empleado es el que trabaja de forma dependiente. Ellos trabajan cuando hay. O sea, va, por ejemplo, le dice, mira, hay un velorio, vamos, mañana no hay nada. Entonces, esto es un jornal propio, más cercano al jornal es de aquellos que son obreros o realizan actividades manuales. Y es un pago por día trabajado, generalmente. Así que esto está más cercano a la B. Vamos a la 4. A ver, un ratito. Vamos a sacar esto de aquí. Vamos a borrar para ir a la 4, ¿ya? Listo. Ya, la 3 ya le tomaron captura a todos, ¿verdad? Un obrero de construcción, por ejemplo, él gana jornal. Ya, bueno, ya la 4 ya se salió rápido. ¿Por qué es C la 4? Porque al leer dice, a diferencia de un empleado que trabaja con un horario y lugar establecido por la empresa y por el cual recibe como pago, allá. Los empleados, ¿cómo se llama su pago de lo que son empleados? Se llama sueldo. Ya, ahí está. Entonces, eso es un sueldo, porque trabaja para una empresa. ¿Ya, chicos? Entonces, nos quedan 10 minutitos. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? En estos 10 minutitos. Vamos a seguir avanzando, no se preocupen. Vamos a seguir avanzando. Vamos a desarrollar y vamos a dejar ese 30% que les dije, porque ya consulté y la mayoría del aula está de acuerdo que en el transcurso de la semana, la Cordi, la señorita coordinadora, les va a decir qué día va a ser de 1 a 1:30, ¿ya? Vamos a ver acá. No más de 30, debe ser menos de 30 minutos inclusive, menos. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque ya hemos avanzado con las preguntas. ¿Sí? Así que vamos. Ahora sí, chicos, estamos en un sistema capitalista, en el planeta Tierra, donde no existe el paraíso. O sea que nunca vas a ver que las diferentes clases sociales vivan armoniosamente, como, ¿se acuerdan el cuentito de San Martín de Porres? Que comían de un solo plato perro, pericote y gato. Pues eso en la vida real no se va a dar. ¿Ya? No se va a dar. Pero tampoco se da lo otro, que es, mira, yo te golpeo, te mato, te violo y no pasa nada. No, tampoco. Porque hemos llegado a un intermedio que se llama democracia, que no es paraíso, pero al menos es una forma un poquito más amigable de convivir. Porque si no, imagínense lo otro, donde el más fuerte hace lo que quiere. Entonces, en este mundo de democracia que vivimos, imperfecta obviamente, que no es nada de paraíso, las relaciones entre el empresario y el trabajador, pues no siempre son armoniosas, que siempre va a haber conflictos, es natural. Y muchas veces hay exceso de conflictos, sobre todo cuando lo que decía Marx se cumple de forma más intensa. ¿Se acuerdan ustedes la semana pasada cuando hablamos de plusvalía, explotación? Ya. Pero siempre va a haber, en mayor o menor medida. Entonces, poco a poco es que el sistema ha ido mejorando. Una de ellas ha sido a través de permitir los sindicatos, que ha sido obra de las luchas sociales de los mismos trabajadores. A ver, ¿qué es un sindicato? Un sindicato es
una organización de los trabajadores, ¿ya? Solo de ellos, que tiene que estar por ley ya en nuestro país, está reconocido tanto por el Estado como por la empresa. La sociedad reconoce que existe. Ahora, este sindicato lo que hace es luchar para mejorar las condiciones de los trabajadores, como mejora de salarios, condiciones laborales, y obviamente los sindicatos tienen, en muchos casos, miles de afiliados. Entonces tienen sus representantes, sus dirigentes. Y ahí está justamente el candidato Pedro Castillo, que pertenece al Sindicato de los Trabajadores Educativos del Perú, el famoso SUTEP. Y él es un dirigente que se hizo conocido el año, me parece que el año 2017, si no estoy mal, corríjame, se hizo famoso con esa famosa huelga de los profesores de colegio. ¿Se acuerdan si ustedes de colegio estatal? Que hubo una mega huelga y varios meses se quedaron sin estudiar. Y Castillo se hizo conocido ahí porque logró que el gobierno ceda, el gobierno de PPK, y les haga un aumento, ¿no? Aunque también mucha crítica porque parecía que eran muchos meses ya de pérdida de clases. ¿Alguna pregunta sobre el sindicato? Entonces, aquí estamos viendo en el mundo real cómo calzar, profe, lo del libro con la vida real. El libro es una cosa, el papel, y el mundo real es otra. Por ejemplo, en el libro dice la lucha de clases, ¿no? Y en la realidad te das cuenta cómo hay países como, por ejemplo, Japón, donde los trabajadores prácticamente casi no hacen huelga, casi nunca. Países como Corea del Sur, donde sí hay conflictos, pero son mínimos. Y otros donde a cada momento hay paros, huelgas y luchas. Es decir, que no se da de la misma, el mismo nivel en todos los países. Profe, se descubrió que en el Movadef, a ver, vamos a hablar un poquitito sobre lo que me está comentando su compañero. Dice, profe, se descubrió que dentro del SUTEP hay gente que está ligada al Movadef. Para los que no conocen qué es el Movadef, es un movimiento que busca la liberación de los detenidos del Sendero Luminoso. Es un movimiento pro sendero, pero no tanto para revivir la lucha armada, sino para liberar a Abimael Guzmán y a la cúpula, a los líderes del Sendero Luminoso. Y yo les voy a explicar por qué. Lo que pasa es que la izquierda en general siempre ha tratado de influir en la educación, siempre. Igual la derecha, ambos. Pero sobre todo la izquierda logró captar a universidades como la Cantuta, la San Marcos, mientras que la derecha logró captar a universidades particulares, más que nada. Pero esto no es general, estamos tratando de resumir. Entonces, Sendero Luminoso comenzó a tener fuerte atracción en algunas universidades estatales, como la Universidad de Huamanga en Ayacucho, la Universidad de la Cantuta aquí en Lima, la San Marcos, en menor medida, inclusive en la UNI. Y por eso es que justamente dejan su huella en los profesores. Muchos de ustedes son profesores de colegio, han sido formados con profesores radicalizados. Y por eso es que ahí están infiltrados muchos de ellos. Otra pregunta por acá. Birmania, por ejemplo, ¿no? No sabemos mucho, en general, de Birmania, pero cada país es un mundo distinto. Hay matices en esto. Profe, ¿cómo se establece al representante de los sindicatos? Ya hay elecciones internas en ellos. Ellos eligen a sus representantes de sus sindicatos. Profe, San Marcos muchas veces tomaban los buses del Estado para bajar los precios. Ya, hay que diferenciar eso. Una cosa es reclamar y otra cosa es practicar el terrorismo. Son cosas diferentes. Pero ¿qué pasa? La derecha extrema, porque también en todos los radicales hay en todos lados, tanto en izquierda como en derecha. ¿Qué hacen generalmente los lacayos de las grandes empresas extrema derecha? A cualquiera que reclame, y si es alumno, por ejemplo, de una universidad estatal, ¿qué dicen? Terrorista. Inmediatamente le ponen esa etiqueta para evitar los reclamos de la población. Y a veces, muchas veces son reclamos justos. Eso hay que evitarlo. Todas las personas de izquierda no son terroristas. Reclamar no es ser terrorista.
Lamentablemente le meten ese miedo a la población. Pero solamente es un miedo. Yo soy sanmarquino y me ha molestado mucho que, inclusive en mi casa, por ejemplo, cuando yo leía Marx, inmediatamente mi abuelita decía, hijito, cuidado con volverte marxista. ¿Eh? Ahí sí, en broma me decía, te heredo. ¿Por qué? Porque su cabeza de mi abuelita, ser marxista era ser comunista, y si eres comunista, eres terrorista y eres lo peor, un apestado. Así es. Ahora, los sindicatos se pueden unir y formar una federación sindical, por ejemplo, de la misma actividad, por ejemplo. Todo lo que son profesores, profesores de colegio, profesores de universidad, profesores de academia, pueden formar una federación. ¿Por qué? Porque están dentro de la misma profesión, de la misma actividad. Ahora, pero si hay un sindicato de enfermeras, un sindicato de profesores, son actividades distintas. Entonces lo que se puede formar es una confederación, donde están sindicato de profesores, sindicato de enfermeras, sindicato de trabajadores de mineros, sindicato de etcétera, etcétera. El gobierno de Fujimori desmanteló todo esto, porque lo que trajo al Perú no fue un liberalismo moderado, no, fue lo que se llama la versión más oscura del liberalismo, lo que se llama el mercantilismo neoliberal. Extremo ya, desmantelar a los sindicatos, etcétera, etcétera, ¿ya? Pérdida de las leyes laborales. A nivel mundial, ¿quién es la institución? Es una institución que pertenece a las Naciones Unidas y es una institución que trata, de cierta manera, con sus falencias, de defender los derechos de los trabajadores en el mundo. Es la Organización Internacional del Trabajo. Es la que recomendó, por ejemplo, que la edad de trabajar sea de 14 años en adelante, ¿ya? La que dice que, por ejemplo, está prohibido el trabajo infantil, que los trabajadores descansen los días domingos, que haya vacaciones, ¿ya? Entonces, ¿Perú va parte de la OIT? Sí. 187 países, pero no todo el mundo. Y con esto terminamos la clase de hoy. A ver, ¿qué hora es? Ya son más de las 2, creo. Sí, son las 2. Con esto terminamos. Vamos ahora sí a la carnecita. Los conflictos entre la empresa y los trabajadores, o entre la empresa y el gobierno, conflictos laborales. Vamos a ver el paro y la huelga. Se parecen, muchos dicen, no es lo mismo. No, no es lo mismo. El paro, se suspenden actividades, pero hay una fecha de inicio y final. Puede ser 24 horas, 48 o máximo 72 horas. No hay actividad laboral, no hay trabajo esos días, no se trabaja. En cambio, la huelga es diferente. Se suspenden las actividades, pero no hay límite. Se va. O sea, la huelga es una suspensión indefinida de actividades. Por ejemplo, tú me vas a decir si es paro o huelga. Los médicos del Ministerio de Salud anuncian en las redes sociales lo siguiente. Mira lo que anuncian. El día 20 de junio no vamos a trabajar, no va a haber atención en los hospitales hasta que nos mejoren el bono. El 20 de junio no va a haber atención, no vamos a atender hasta que nos aumenten nuestro bono. ¿Cuál sería? ¿Paro o huelga? Muy bien, es paro. A ver, ¿por qué paro? Porque solo dice el 20. Pero, discúlpeme, me confundí en el sentido de que no dije que solo iba a ser el 20. Tienen razón, ahí sí fue error mío. Debí decir que solo el 20 nada más. ¿Por qué? Porque si decimos a partir del 20, sin poner el final, eso es huelga. Entonces, recapitulando, la pregunta correcta debo decir, solo el día 20 de junio no va a haber actividad. El 21 continuamos nuestra actividad, pero el 20 no hay atención. Eso es un paro, ¿ya? En cambio, si dicen, no vamos a trabajar a partir del 20 de junio, no va a haber, miren, si dicen a partir del 20 de junio no va a haber atención hasta que no atiendan nuestras demandas, ahí sí es huelga. ¿Por qué? Porque están diciendo el 20 de junio, hasta que no se arregle, no van a volver a trabajar. Eso es huelga, ¿ya? Listo. Entonces la huelga es indefinida, siempre. Siempre la huelga es indefinida, ¿ya? Siempre.
Ahora, profe, ¿y qué huelga? Huelga de brazos caídos. Huelga de hambre es algo raro, en el Perú no se da hace años, que los trabajadores, en el Perú, es bien raro que ocurra huelga de hambre, hace años que no se da, que el trabajador decide no comer, no, no alimentarse. Huelga de brazos caídos es que el trabajador va, asiste, marca asistencia, pero no realiza actividades. Está mirando el techo, no realiza actividades. ¿Ya? Lo que más hay es huelga indefinida, la huelga típica. ¿Ya? La huelga típica. Profe, ¿es legal las huelgas? Sí, es legal. Las huelgas son legales. O sea, hay un procedimiento para pedir el permiso para la huelga respectiva. Es un derecho la huelga, ¿eh? Es un derecho de los trabajadores. ¿Qué es boicot? En Perú no he visto boicot, muy raro. Boicot es una situación en la cual los trabajadores quieren causar un daño comercial a la empresa. ¿Cómo? Buscan de cierta manera que los consumidores no compren los productos de la empresa. No quieren que la empresa siga vendiendo, ¿cierto? Eso es boicot. Por ejemplo, los trabajadores de Ripley, imagínate, salen y dicen así, ¿no? Mira, hacía 11 años que no nos paga, no nos aumentan. Por favor, este fin de semana no vayan a Ripley. ¿Cuál es el objetivo? La empresa va a sufrir porque sus ventas van a bajar. Quieren llamar la atención de los consumidores para que les aumenten el salario. Eso se llama un boicot. En el sabotaje es distinto. El sabotaje está prohibido en el Perú, es ilegal. En el sabotaje los trabajadores causan daño a la infraestructura de la empresa, a las instalaciones. Por ejemplo, rompen las máquinas, queman el local, rompen las puertas. Eso se llama sabotaje. ¿Ya? Eso es intencionadamente destruir. Está prohibido eso. ¿Ya? El lockout es rarísimo. Se llama huelga de empresarios. Es al revés. Ahora ya no es el trabajador, sino es el empresario, la empresa, la que cierra la fábrica. Lockout significa cierre de empresa. No hay trabajo, cierran el negocio. Lo hacen generalmente para presionar al gobierno. ¿Ya? Bien, chicos, hemos terminado. Nos vemos. La señorita coordinadora, yo voy a coordinar con ella qué día ustedes pueden quedarse unos minutos más para hacer esa partecita de la clase que falta, ¿ya? Nos estamos despidiendo con todo el aula. Si no hay alguna preguntita por ahí, que tengan una bonita tarde. No se preocupen, repasen. Si no, te olvidas. La mente es muy frágil, se olvida. ¿Ya? Nos vemos. Nos vemos. Bien, jóvenes, agradecemos